Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca del manejo económico que se ha tenido del país, de lo que podemos esperar en esta segunda vuelta, porque hay muchísimo nerviosismo, el riesgo país cada vez sigue subiendo, porque claro, los mercados no están confiando, ¿no? En lo que pasa en el Ecuador. Y, y bueno, también hay temor, hay que decirlo, de que regrese la candidata del correísmo, y hemos sabido los manejos que ha tenido el correísmo, y bueno, hay temor de que regrese el FMI también, tenía que hacer un desembolso nuevo, va a esperar a que pase con las elecciones, porque esto bien puede continuar o pararse dependiendo de lo que ocurra políticamente. Así que mucha inestabilidad en ese sentido. Y bueno, en el Ecuador también seguimos enfrentando las consecuencias de una década de descontrol fiscal, ya que entre el 2007 y 2017, y hay una nota de Diario La Hora que justamente menciona esto y cita a don Jaime Carrera, y por eso lo hemos invitado, que el gasto público se disparó en un 239%, financiado con préstamos onerosos, con bonos basura, con un uso indiscriminado de las reservas, y hoy pues los efectos de este modelo aún están limitando el crecimiento y las oportunidades económicas para nuestro país. ¿Qué puede pasar de esto, de lo que esta herencia nefasta que nos ha dejado estos 10 años de malos manejos, de endeudamiento, de todo aquello? Damos la bienvenida a don Jaime Carrera, quien es director del Observatorio de la Política Fiscal. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Bienvenido. Y bueno, hay mucho nerviosismo en los mercados sobre esta segunda vuelta. ¿Cuál es su lectura respecto a la economía ecuatoriana, respecto a los manejos que ya son conocidos del correísmo en este caso y que pueden volver de este préstamo que tenemos con el FMI y que, bueno, su desembolso siguiente quedó suspenso debido a estas elecciones del 13 de abril? ¿Cómo vemos todo el panorama, Jaime? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a la invitación, Verónica. Un saludo a usted y a la audiencia. Efectivamente, el Ecuador enfrenta, yo creo que la elección más importante de las últimas décadas, porque al margen de las cifras, de lo que podamos decir, lo que el Ecuador va a elegir el 13 de abril es entre volver a una historia nefasta de manejo económico, fiscal, de fractura de la sociedad, de cooptación de las instituciones, de represión, de denegación de las libertades, o elegir el otro camino que es de la democracia, ¿no? De las libertades económicas, civiles, de hablar como estamos hablando ahora, con absoluta libertad, de transitarnos, de emprender negocios sin restricciones, en definitiva, de gozar de una libertad que como personas tenemos que valorar luego de la vida. Lo que más valoramos las personas son las libertades, ¿no? Las libertades de todo género. Eso tiene que ser o es un principio intrínseco de las personas, de nuestras vidas. Entonces, uno dice que como cada sector de gobierno que puede surgir el próximo año, es decir, el 13 de abril, cómo va a operar ante una situación realmente grave en el Ecuador, ¿no? El Ecuador crece poco, el año anterior decreció, Así la es. pobreza está en más de 4 millones de personas, hay informalidad de la misma magnitud. La producción del Ecuador es apenas $500 al mes por persona. El déficit fiscal va a ser de más de 5.000 millones de dólares en este año. Las necesidades de financiamiento como 15.000 millones de dólares. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es si enfrentar estas realidades, como ya ha venido haciéndose en este gobierno, a través de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera se han mejorado las cuentas públicas, hay libertad, hay acuerdos comerciales, se recompró los bonos basura, seguir en esta dirección que es que si bien
no es fácil porque aún faltan reformas, ¿no? Seguir en esta dirección o escoger la otra dirección que es nefasta, ¿no? Y usted bien hacía alusión a algo de la historia, ¿no? Claro. Recordemos, y hoy que ya, Verónica, hoy que ya tenemos 25 años de dolarización, ¿no? Y a propósito de las notas que usted mencionaba, en los primeros años de dolarización, de 2000 a 2006, la economía creció, el gasto público era la mitad de lo que es ahora, hubo ahorros en la caja fiscal, hubo superávit fiscal, eh, y en esa época se expidió una ley de responsabilidad fiscal, porque en dolarización el ancla del sostén de la dolarización es la responsabilidad fiscal. Hubo un sistema financiero sólido que hoy está más sólido que nunca. Y luego de esos años vino esta década nefasta en la que se destruyó todos los fundamentos de la dolarización y de la economía, ¿no? El gasto público se duplicó. Vea usted que en 2014 el déficit fiscal llegó a 10.750 millones de dólares. Se contrataron préstamos con la China más de 20.000 millones de dólares. Se colocaron bonos basura por más de 7.000 millones de dólares. Se usó la Reserva Internacional por más de 8.000 millones de dólares. Y puedo citarle cantidad de cifras, ¿no? Y luego de esto, y claro, aquí la sociedad a veces pierde la memoria, ¿no? Pero luego de esta destrucción de la economía y el fisco, recordemos la pandemia, ¿no? En la pandemia vino ya el año 2020 y el Ecuador no tenía fondos de ahorro, las cuentas públicas estaban en soletas con un déficit de 7% del PIB, la economía no crecía, todo como consecuencia de esa época. Y solo los aportes del Fondo Monetario Internacional, del BID, del Banca Mundial, por 7.000 millones de dólares, le salvaron al país. Caso contrario, la economía colapsaba, la dolarización colapsaba. Y luego de eso vino el gobierno de Lazo, continuó el acuerdo con el fondo y hoy este gobierno también ha continuado. Pero el daño fue tan grande que hasta ahora persisten los problemas estructurales que se dañaron, que se descompusieron en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué esperar de un gobierno de esta naturaleza? Agregado a eso, Verónica, agregado a eso, que se dividió la sociedad, ¿no? Usted ve una sociedad dividida entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre empleados y trabajadores, donde se estigmatizó la creación de la riqueza, en donde se dice que es malo generar riqueza. Y este tipo de regímenes, Verónica, este tipo de regímenes lo que hacen es utilizar a los pobres, ¿sí? A través de este espejismo del populismo fiscal y económico para perpetuarse en el poder, ¿no? Y después siguen dañando la economía, siguen dañando el fisco y se tornan en sistemas opresivos, represivos y cautivan a los pobres y los tienen de esclavos, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia de este tipo de regímenes. Y hay que decirlo con absoluta frontalidad, sin temor, porque esa es la gran elección que tiene el Ecuador el 13 de abril. Entonces, no es posible, Verónica, ni es admisible bajo ninguna circunstancia volver a este tipo de regímenes que además están plagados de corrupción. Vea usted ahora, ¿no? Jueces en la cárcel, este tipo de gente ligados con el narcotráfico, con las mafias, que cooptan, que negocian. Vea usted lo último que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Donde negocian cooptar la superintendencia de bancos para permitir el ¿Podría lavado de ocurrirle a dinero. cierto poder político tener, por ejemplo, a un aliado en la superintendencia de bancos? Imagínense lo que se devela de estos chats, ¿no? Tener una superintendencia de bancos que no controle el lavado de dinero, que no controle el dinero del narcotráfico que está ligado a estos fines políticos. Esa es la urgencia de cooptar las instituciones, cooptar la superintendencia de bancos para esto, cooptar la justicia
para que haya impunidad, ¿no? Cooptar todas las funciones del Estado en función de un régimen absolutamente dictatorial, lleno de corrupción, hasta mafioso, ¿no? Entonces, es necesario, Verónica, y en buena hora que haya este tipo de programas para que la sociedad reflexione sobre esto, ¿no? Porque se juega realmente el país el 13 de abril. O elegimos una senda de progreso con dificultades, o elegimos este tipo de gobiernos que si llegan al poder no van a salir de allí nunca, ¿no? No van a salir Y jamás. Jaime, ¿por qué pensar que si es que gana Luisa González, los manejos que se dieron con Rafael Correa van a ser iguales? Hablando de la economía, ¿no? Porque se mencionaba este gasto insostenible, este crecimiento insostenible del Estado, el gasto público con deudas onerosas. ¿Por qué pensar que van a aplicar el mismo modelo que se aplicó en la década en la que gobernó Rafael Correa? Porque la reflexión es sencilla, Verónica. Mire usted, digamos que asume este gobierno, ¿no? Entonces, la situación del Ecuador solo puede arreglarse con manejo responsable del fisco y de la economía. Pero si el gobierno entra y dice, a ver, yo tengo unas cuentas públicas donde tengo un déficit mayor a los 5.000 millones de dólares. Y yo necesito atender a los pobres, todo lo que se ha dicho, las infraestructuras, el gasto social, seguridad social, todo eso. Y dicen, bueno, entonces, ¿cómo arreglo esto? Entonces, no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bajar el IVA del 15 al 2% más déficit, ¿no es cierto? No explotar la minería, el petróleo, no atraer inversión. Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Dice, tomo la Reserva Internacional, ¿verdad? Lo primero que van a hacer, tomar la Reserva Internacional. Luego van a decir, bueno, no hay plata, entonces no pago la deuda, no pago la deuda pública, ni a los bonistas, ni al, ni a los multilaterales, los bonos, ni a los multilaterales. Luego, ante esta situación, van a decir, entonces vamos a crear, como ya se ha dicho en diversas fuentes, una moneda digital o inventarnos dólares para poder satisfacer el gasto público. Entonces, con todo esto, ¿qué van a hacer? Van a destruir ya el fisco y la economía, ¿no? Con el riesgo de que si toman la reserva o se inventan una moneda o le presionan a la banca privada para que compre bonos o hacen todo este tipo de desajustes que son el ADN de este tipo de gobierno. Puede haber el riesgo incluso de que las personas digan, bueno, con estos señores no podemos continuar y mis ahorros que nos están quitando del Banco Central y de otros, o creando monedas, mejor me voy al banco y tengo mis dólares en mi casa, ¿verdad? Claro. Entonces hasta puede haber una corrida financiera, ¿no? Entonces, es realmente es lo que este tipo de gobiernos puede hacer y va a hacer si está en el poder, porque esa es la forma de actuar de este tipo de gobierno. Usted no va a esperar que este gobierno siga con el acuerdo con el Fondo Monetario, que restringe el gasto, que siga un proceso de sostenibilidad fiscal, que baje el riesgo país, que atraiga inversión extranjera, que firme acuerdos comerciales. Y es imposible porque no es la visión de este tipo de gobierno, ¿no? Es decir, esto es absolutamente claro. Y en la situación actual, que no es la misma incluso, Verónica, que tuvieron al inicio del 2007, porque recuerde usted ayer que el precio del petróleo estaba elevado, ¿verdad? Que Ujú. pudieron hacer préstamos con la China, pero en cantidades, pudieron utilizar el petróleo como colateral para préstamos, colocaron bonos. Hoy no se puede hacer nada de eso, absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra opción? Dañar la economía, inventarse dólares, crear monedas ficticias, debilitar el sistema financiero, debilitar la dolarización. Bueno, es que
Aquí solo hay dos elecciones, ¿no? O un manejo responsable o un manejo irresponsable. Y el A manejo propósito irresponsable, de esto, Jaime, hubo un programa políticamente correcto y estuvo la asambleísta Paula Cabezas, quien defendió la idea de una dolarización a la ecuatoriana. Vamos a conversar con Jorge Peñafiel sobre esto porque él estuvo presente en este debate, pero esto generó pues este debate con el asambleísta de Construye y se menciona, ¿no? Como que la propuesta apuntar quizás a crear ecuadólares, una moneda virtual para uso interno. ¿Usted cómo ve esta idea? Porque cuando menciona Paola Cabezas tener una dolarización a la ecuatoriana, ¿qué podemos pensar sobre esto y qué consecuencias podría tener? pero es que eso es una barbaridad, Verónica. Eso es salir de la dolarización. Digamos, hagamos este ejercicio, Verónica. Usted tiene $1.000 en una cuenta de un banco, por ponerle un ejemplo, ¿cierto? $1.000 de ahorros, ¿no? Entonces viene este gobierno y dice, me voy a inventar dólares en el Banco Central, como ya se hicieron al usar la reforma, al usar la Reserva Internacional. Entonces el Banco Central le gira esos dólares que no existen y le acreditan a la cuenta de Verónica Larrea. Ujú. Entonces a usted se le acreditan $1.000, pero estos dólares no existen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces llega un momento en que usted dice, ah, bueno, qué raro, mejor voy al banco y retiro mis dólares. Tienen que darme el dólar físico, no un dólar inventado. Claro. Entonces usted pide sus dólares físicos y eso va a ser mucha gente. Entonces va a llegar un momento en que el Banco Central no tiene los dólares para darle a la gente porque no hay dólares inventados que darle en Ah, físico a o Verónica no Larrea pueden y al dar pueblo. un dólar Y con la ahí cara de viene, Eloy Alfaro. y ahí viene la debacle del Ecuador. Lo mismo va a pasar con los importadores, ¿no es cierto? Dice, ah, se inventaron dólares, pero cuando yo quiero importar, ¿qué necesito? No que necesito dólares importados, inventados, porque afuera yo tengo que pagar con dólares reales, ¿no es cierto? Entonces, se merman los dólares, se merma la reserva, no hay dólares y esto explota, ¿no es cierto? Después le van a decir a los bancos, cómprame bonos, o los bancos, o la gente retira oro. No, no, no puede ser, este es el tipo de gobiernos tan irresponsable, ¿no? Porque eso es irresponsable. Decir que se van a inventar Ecuador es absolutamente irresponsable, porque en dolarización simplemente se trabaja con dólares y no hay nada que hacer. O sea, no hay cómo emitir dólares sin No sustento hay de que forma emitir virtual para dólares. sostener un movimiento económico y un gasto interno, porque a la final esto termina reventándose, ¿no? Sigue a reventarse en algún momento. Es decir, en dólares, usted tiene dólares y no puede inventar nada. Entonces aquí solo hay dos vías. O tiene la dolarización o sale de ella de alguna manera. Y aunque no se diga, aunque se diga, Verónica, que están apoyando la dolarización, pero si desbordan el gasto público, si no hay plata, si comienzan a inventar monedas digitales o a pagar con papeles, el sistema mismo le va a explotar y le va a sacar de la Ahora dolarización. explícame algo, Jaime, aunque el tiempo es corto, pero esto es importante que nos explique y que ilustre también a nuestros amigos oyentes, porque en este programa que hacemos referencia, la asambleísta del correísmo Gisela Ganzón mencionaba, por ejemplo, a los centavos de monedas que emite el Ecuador, que claro, son unos centavos que no tienen validez en el exterior y decía, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? De esta moneda fraccionaria que tenemos de manera marginal, se refiere más o menos que se tendría algo así. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, emitir estos ecuadólares virtuales, que quizás es la idea del correísmo, a estas monedas fraccionarias que tenemos y que usamos como centavos en el Ecuador? ¿No? Es que Verónica, estas monedas que circulan en el país como centavos tienen el respaldo de los dólares en el Banco Central. O sea, no es que están emitidos así, inventados. Eso tiene respaldo de dólares en el Banco Central. Por eso es que cuando usted tiene una moneda, tiene un dólar. Entonces, ¿qué pasa? En dolarización, toda transacción que usted hace tiene respaldo de dólares, absolutamente toda. Por ejemplo, cuando usted hace una transferencia en su cuenta, de una cuenta a otra, tiene el respaldo de dólares en su cuenta. ¿No es cierto? Cuando usted usa la tarjeta de crédito, tiene respaldo en dólares de su cuenta. Es decir, toda operación en el país, de cualquier naturaleza, tiene respaldo de dólares efectivos. Es la gran diferencia. Entonces, si usted inventa monedas que no tienen respaldo de dólares y la pone a circular en el país, crea una economía de ficción.
que algún momento revienta porque los dólares reales son infinitamente menores que la ficción de circulación de dólares que se hace en la economía. Entonces, eso es absolutamente claro. Este es el tipo de gobiernos que tienen una irresponsabilidad inimaginable, ¿no? Entonces, se juega con el futuro de una sociedad, se juega con la vida de las personas, Verónica, con la vida de las personas. Porque cuando se maneja mal una economía, se atenta contra el bienestar de las personas, con la vida que es lo más valioso, la vida de niños, de jóvenes, de adultos mayores de todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que no, a esto no puede regresar el Ecuador. O sea, esta es una invocación, pero a tomar un nivel de conciencia de lo que nos espera en el futuro con este tipo de gobiernos, que no necesitamos incluso decirlo, o sí recordarlo, pero en este rato lo hemos vivido y lo vivimos a cada momento, ¿no? Como se dice, prohibido olvidar. Gracias Pero, a Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, por darnos este panorama político antes de la segunda vuelta, panorama económico, perdón, no político, y bueno, que tiene que ver, obviamente, está muy ligado a la política. Y sí, prohibido olvidar porque es bueno recordar lo que se dio en el pasado, lo que podría volver, y hay que ser conscientes de lo que vamos a elegir. Gracias, Jaime, nuevamente por acompañarnos en esta mañana. gracias, Verónica. Ha sido un gusto estar en su programa. Muy amable. Un buen día.